Ahora, tenemos las primas, ¿vale? Ajá. La prima, como sabes, pues es el costo del seguro, ¿sí? Okay. ¿Qué primas te pueden preguntar en el examen? La prima pura. Primero la prima pura. La prima pura va a ser el costo que sale directamente de la tabla de mortalidad. Es en sí lo que cuesta tu muerte o lo que cuesta el riesgo de fallecimiento, ¿sí? Por ejemplo, la prima pura de un jovencito de 18 años, Sí. pues no va a ser la misma prima que la de una No persona una de 60 o 50 años. Exacto. Okay. Más caro, porque sale de la tabla, ¿vale? Y hay más probabilidad de muerte. Luego tienes la prima nivelada. La prima nivelada es la que no va a variar, en este caso, no va a variar su costo. Le llamamos prima congelada, se queda así, para toda la vida del seguro, ¿vale? Okay. Porque hay seguros que tienen prima creciente. La prima creciente es la que va subiendo cada año. Cada año te va a estar subiendo el costo del seguro y por tanto te va a aumentar el costo, ¿vale? La prima decreciente es la que disminuye. Esta se ocupa mucho en créditos hipotecarios o seguros de crédito. Okay. ¿Vale? Prima anual, esta es una clásica que es muy probable que te la vayan a preguntar en el examen. ¿Qué es la prima anual? Es la que te cubre 12 meses. Así tienes que contestar, ¿vale? La prima anual es la que te va a cubrir por 12 meses, ¿sí? Luego tienes la prima de tarifa, que la prima de tarifa va a ser la suma de lo que es, aquí lo tienes, pero lo voy a poner acá, prima pura. ¿Te acuerdas cuál es la prima pura? La de cuánto vale tu muerte. Exacto, así es. El gasto administrativo. ¿Qué es el gasto administrativo? Es el gasto del negocio. Lo que cuesta la luz, la renta, el agua, ¿sale? Del negocio. El gasto de adquisición. ¿Qué es el gasto de adquisición? El gasto de adquisiciones son tus comisiones de agente. Okay. ¿Vale? Todo lo que implica el gasto de la venta. Y la utilidad. La utilidad ya es la ganancia de la empresa. Entonces, cuando tú sumas todo esto, ¿vale? Cuando tú sumas todo esto, tú vas a obtener la prima de tarifa. Prima de tarifa. Okay. Esta sí es muy importante que te la aprendas, ¿sí? Porque también es pregunta de examen. ¿Vale? Sí. Ok, ahora, todas tus primas van a ser anuales. ¿Sí estamos? Pero a veces el cliente por comodidad decide fraccionarla. Y entonces tenemos a la prima fraccionada, que es la que tú pagas en periodos reducidos, por ejemplo, mensual, semestral, trimestral. ¿Vale? Okay. Y la prima de vengada. Esta casi no te la ponen en el examen, pero bueno, la prima de vengada es la prima que ya transcurrió su vigencia. Por ejemplo, en un gastos médicos, si tú pagaste tu anualidad de 30,000 pesos, por ejemplo, bueno, el siguiente año tendrás que pagar otra prima, porque ya esa prima ya se devengó. La prima del año que ya transcurrió, ya se utilizó, ya se gastó, ahora sí ya transcurrió su vigencia. Entonces, la prima de vengada es la prima que ya pasó su vigencia y por tanto, pues ya tienes que pagar una nueva prima. ¿Vale? Okay. ¿Vamos bien acá? Sí. Ahora tienes acá lo que serían tus descuentos. ¿Conoces los descuentos que se le hacen en el seguro de vida a alguien? Pues sí, a los que nos han comentado que las mujeres, si tienes, no sé, 30 años, por el simple hecho de ser mujer, porque según hay más, las mujeres viven más,
se les hace una reducción de 1 a 3 años dependiendo. Así es, exactamente. Entonces, mujeres son de 1 a 3 años, los no fumadores son de 1 a 2 años, y si tú te postulas como un riesgo preferente, pues vas a tener hasta 5 años de salud. ¿Qué riesgo preferente? Pues que presumas que cuentas con una excelente salud. Ajá, ok. ¿Vale? Bien. Los recargos que le puedes hacer a una prima son, en este caso, la extra prima. La extra prima es cuando aseguras riesgos subnormales. El recargo por pago fraccionado, que es cuando fraccionas la prima, pues evidentemente hay un gasto extra, ¿sale? Y la aseguradora, cuando tú fraccionas una prima, la aseguradora te cobra un recargo, ¿sale? Y el recargo fijo, que el recargo fijo es prácticamente un recargo que cada año la aseguradora pone al asegurado cuando llega la renovación de su póliza por la actualización del gasto administrativo. ¿Sí? Y tenemos los impuestos. ¿Sí? De los impuestos solamente quiero que recuerdes que todos los seguros van a cobrar IVA, excepto los seguros de vida. Okay. Entonces, los seguros de vida no causan IVA. ¿Vale? Sí. Tienes las reservas técnicas. Las reservas técnicas, solo quiero que te recuerdes que la reserva técnica va a ser la parte de la prima, de la aportación que da el cliente, que se va a encargar de qué? Pues de hacer frente a la obligación que venga en el futuro, ¿no? Es decir, la aseguradora cobra la prima, pero tiene que guardar una parte para hacer frente a esa obligación futura, ¿vale? Entonces, esas son las reservas, lo que llamamos reservas técnicas. La reserva técnica se puede dividir en grandes rasgos en tres. Primero, la porción de la prima que va orientada a las reservas de riesgos en curso, es decir, los seguros, de alguna manera, cuando cobran su prima corriente, pues generan una reserva. Y esa se le llama reservas para riesgos en curso. Son reservas de pólizas que se encuentran vigentes, se encuentran actuales. Cuando ocurre el siniestro, ¿sí? La aseguradora necesita tener otra reserva para hacer frente a la obligación, ¿sí? Y la reserva prevista por la ley, que tiene que ver con la parte de cumplir con la ley, dado que las aseguradoras están obligadas a demostrarle a la ley, en este caso Hacienda, que tienen la solvencia para hacer frente a los riesgos que están asegurando. ¿Vale? Pues estos son tres tipos de reservas. Sinceramente no recuerdo que venga mucho de esto en el examen, en reservas. Es importante sí tenerlas identificadas, pero yo te pediría que te enfocaras mucho en lo que son las primas, ¿vale? Las primas sí son muy importantes. Y sí hay una reserva muy importante que sí necesito que la tengas súper clara, que es la reserva matemática. Esta reserva sí es bien importante que la tengas como muy clara, porque esta sí te puede venir en el examen. Y esta sí necesito que te la aprendas, pero mira, así como la tienes ahí, que te dice que es el exceso de pago de primas por la aplicación de una prima nivelada, ¿sale? La reserva matemática es un tipo de reserva muy especial, ¿sí? Déjame te lo voy a... Siento mostrarte una... Vamos hasta aquí, Kenia. ¿Cómo vamos?
Bien, bien. A ver, te voy a explicar reserva matemática porque esta sí necesito que te quede súper, súper, súper clara porque te pueden venir varias preguntas del examen acá. Ok. ¿Qué es la reserva matemática? La reserva matemática va a ser un exceso de pago que tú vas a hacer en la primera parte de vigencia del seguro. Vamos a suponer que tú contratas un seguro a 10 años, por ejemplo, ¿no? Y vamos a suponer que el costo de tu seguro va creciendo cada año, es decir, el primer año, pues, ahora sí, en este caso te sale en $1 del seguro, ¿no? Por ejemplo. Ujú. En el primer año, tú pagas $1. El segundo año, de manera natural, el costo te va a salir en $2. En el tercer año, ya te va a salir en 3. En el cuarto año, ya te salen 4. Y así te vas, ¿no? Todos los seguros tienen este comportamiento de un costo ¿qué? Creciente. Esta es la prima creciente. Si recuerdas de las primas, veíamos la prima creciente. ¿Sale? Ok, sí. Esta es la prima creciente. Va creciendo cada año. Las aseguradoras muchas veces lo que hacen es que sacan una prima nivelada. ¿Qué es la prima nivelada? Suman todas las primas del plan. Es decir, te suman, a ver, ¿cuánto va a pagar en el año 1? $1. Y en el año 2, $2. Ok, 1 y 2, 3. Y 3 del año 3, 6. Y 4, 10. Y así se van sumando, ¿no? Todas las primas del plan. Y sacan un promedio de lo que dura el plan. Entonces, lo que hacen las aseguradoras es que te sacan una prima nivelada o una prima promediada. ¿Sale? Ok. Esto es lo que te va a cobrar la aseguradora, la prima promedio. ¿Estamos? Entonces, desde el Sí. primer año, tú vas a pagar ¿cuánto? 5.5. 5.5. Así es. Y así vas a pagar cada año lo mismo, 5.5. Al finalizar el plan, vas a terminar pagando exactamente Lo mismo. lo mismo que hubieras pagado Ok. si hubiera sido de manera creciente. Pero aquí pasa algo. En el año 1, de manera natural y creciente, ¿en cuánto te debió de haber salido el seguro? En $1. En $1. Pero tú pagaste ¿cuánto? 5.5. 5.5. Entonces, tú pagaste un exceso. ¿Te das cuenta? ¿De cuánto? Ajá. De 4.5. Ese exceso es la reserva matemática. ¿Sí? La reserva matemática es el exceso que tú pagas cuando generas o aplicas una prima nivelada. No sé si me voy explicando. Sí. Ujú. Entonces, el examen te dice, es el exceso de pago de primas por la aplicación de una prima nivelada. Ah, pues es la reserva matemática. Ok. ¿Vale? Este concepto también te lo preguntan mucho en el otro módulo, en el módulo de riesgos individuales. Necesito que te quede súper, súper, súper claro lo que es reserva matemática. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me definirías la reserva matemática? Como las primas Ujú. nivelada, ¿no? No, la prima nivelada son los 5.50. A ver, Acuérdate, la reserva matemática es el excedente que tú estás pagando, el exceso que tú estás pagando cuando aplicas una prima de qué tipo. creciente. Entre la creciente y la prima pura. Entre la creciente y la nivelada, más bien. Bueno, eso. A ver, es un exceso, dijiste, ¿verdad? Así es un exceso de pago de primas por aplicar una prima de qué tipo. El tipo. El creciente que había dicho. Por aplicar una prima nivelada. Exceso de pago de prima. Exceso. Ok. ¿Vamos bien? Ya, sí. ¿Vale?
Entonces, este concepto, sin esto que te lo super aprendas, porque te lo van a preguntar en el examen. ¿Vale? Ok. Ahora tenemos la parte de los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Igual necesito que te lo aprendas como el superávit o la ganancia mayor a la esperada. Dividendos, asócialo con esta palabra, superávit. ¿Sale? El dividendo es una ganancia extra que llegó por haber aplicado una prima de tipo, perdón, por un exceso de ganancias que llegó. ¿Por qué llegan estos excesos de ganancia? Porque hubo menos siniestros, porque la aseguradora logró un interés mayor al esperado o porque hubo un ahorro en gastos. Entonces, si hubo cualquiera de esos tres, va a haber una utilidad mayor a la esperada. Eso se le llama dividendos. ¿Sí? Dividendos también es algo que te pueden preguntar en el examen. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Y respecto a la distribución del riesgo, me interesa que te quede claro lo que es el deducible, el coaseguro y el reaseguro. ¿Vale? Estos tres. Con que te aprendas estos tres, ya estamos del otro lado. Ok. ¿Qué es el deducible? El deducible lo vamos a entender como los primeros pesos que paga el asegurado en una pérdida. ¿Tú manejas seguros de gastos médicos o todavía no? No, todavía no. Okay. Eh, mira. Vamos a suponer que tú tienes una póliza de gastos médicos mayores, ¿vale? Ajá. Las pólizas de gastos médicos mayores siempre, 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 siempre te van a marcar un deducible. Estamos. El deducible es, yo quiero que identifiques el deducible como el cover para entrar al antro. Ok. O sea, es lo que primero pagas para tener derecho a entrar al antro. Cover. Entonces, el deducible así ocurre en gastos médicos. Cuando te ocurre un siniestro, por ejemplo, te da un cáncer, ¿quién paga los primeros pesos? Tú. Ajá. ¿Estamos? ¿Y dónde está marcado? En la póliza. La póliza te dice, usted tiene que pagar de deducible 17,500. Esos 17,500 pesos primeros del gasto médico son tuyos. ¿Sí estamos? Lo demás ya es para las, o ya entra a cargo de la aseguradora. ¿Ok? Ok. Entonces, si yo, por ejemplo, si en mi diagnóstico de cáncer yo quiero cobrar 500,000 pesos que me gasté, en este caso, a cuenta de quién corren los primeros 17,500. Del asegurado. La diferencia, que serían los 482,000, pues ya son de la aseguradora. ¿Vale? Sí. ¿Queda claro lo que es deducible? Sí. Ahora, otro de los que necesitaba que te aprendas es el coaseguro. ¿Sí? El coaseguro es el gasto compartido entre aseguradora y asegurado. Este lo vamos a estipular en un porcentaje. ¿Vale? Seguimos igual en el ejemplo de gastos médicos. ¿Sí? Acá, en el mismo ejemplo. Ya me dijeron que quitándome el deducible me van a pagar 482,500, ¿no? Porque el deducible es mío. ¿Sí? Ah, pues, ¿qué crees? La póliza de gastos médicos también trae un coaseguro. Y el coaseguro es de los 482,000 pesos que quedaban, todavía le entras con otro 10%. ¿Sí? Entonces, aparte del deducible, tienes que pagar tu coaseguro. ¿Sí me explico? Que en este caso de los 482,000 que yo estoy reclamando,
todavía yo tengo que entrarle con otros 48,250. Sí. Estas son reglas. Eso, perdón, eso de coaseguro de los 48,000 se pagaría, lo pagaría el asegurado aparte del deducible que fueron 17,500. Sí, así es. Ok. Exactamente. Entonces, si te fijas, el asegurado va a terminar pagando como 56,000 pesos, una cosa así. 55,750, una cosa así. Y la aseguradora paga 434. Entonces, ¿qué queda a cargo del asegurado? A cargo del asegurado queda el deducible de 17,500 y el coaseguro. ¿Vale? Okay. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. El coaseguro tiene otro concepto o tiene como otro significado. ¿Vale? Te dice acá, celebrar 2 o más contratos con otras aseguradoras. Cuando un asegurado compra 2 pólizas, por ejemplo, 2 pólizas de seguro de vida, ahí decimos que está en coaseguro, ¿sí? Digamos que es otra forma, es como otra forma en cómo se utiliza el concepto de coaseguro. Por ejemplo, yo puedo tener un seguro de vida con MetLife y puedo tener un seguro de vida con GNP. Yo estoy ahí en coaseguro con las dos. Okay. ¿Me explico? Ajá. También, digamos que el coaseguro tiene como 2 significados. Okay. ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y el reaseguro. ¿Qué es el reaseguro? El reaseguro, siempre digo el concepto de reaseguro pronto y rápido, pero es para que se entienda. Es cuando la aseguradora asegura sus contratos o sus pólizas. El reaseguro es una forma de seguro para las aseguradoras, ¿sí? Fíjate bien, el reaseguro es un asegurado o un grupo, vamos a suponer, un grupo de policías se asegura con MetLife. No se hace un seguro con MetLife, por ejemplo, ¿no? Un seguro de vida con MetLife, ¿no? Es una póliza colectiva, ¿no? ¿Quién es la aseguradora? Pues MetLife. Pero MetLife dice, ay, Chihuahua, son 1,000 policías. Y si ocurre la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Me los van a matar. Entonces, la aseguradora, por protegerse, por transferir el riesgo, ¿qué hace? Busca una reaseguradora, que es como una aseguradora de las aseguradoras. Por ejemplo, AXA opera reaseguro. Entonces, MetLife celebra un contrato de reaseguro con AXA y MetLife le dice, oye AXA, asegura o reasegúrame este contrato colectivo de 1,000 policías. Entonces ellos celebran el contrato de reaseguro. Sí. Si los 1,000 policías fallecen en la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? MetLife ya está respaldada por este contrato de reaseguro. ¿Sí me explico? Ya no se descapitaliza tanto, porque AXA le responde. ¿Sí? Ahora, la obligación siempre de responder ante el contrato, ¿de quién es? De la aseguradora. O sea, las viudas no van a ir a AXA, ¿estás de acuerdo? Las viudas van a ir a MetLife. Ajá. Esta es una operación interna que tiene la aseguradora, ¿sí? Para poder, digamos, transferir los riesgos a otra empresa y diluirse así para no perder tanto en un siniestro catastrófico. Ok, entonces el reaseguro solo lo va a estar trabajando la aseguradora, no el asegurador. No, así es. Es aseguradora con reaseguradora, nada más. Ahí el asegurador ni se entera que está en reaseguro. Ok. Pero hay una pregunta en el examen que te dice, ¿quién es El que paga el que paga una póliza que está en reaseguro? Tú tienes que sería la contestar. aseguradora. Así es. Ok, Exacto. va. ¿Vale? Ok. Los otros dos conceptos, no es muy probable que te los pregunten, ¿vale?
Entonces, Ok. nos vamos a dejar franquicia y contraseguro, ¿vale? Sí. Bien. ¿Dudas de este capítulo? No. Ok. Ahora tienes, ya a partir de acá empezamos a ver marco legal, ¿sale? Sí. En el marco legal ya vamos a ver las regulaciones o quienes regulan la actividad de seguros, ¿sí? La clave aquí está en identificar a tus autoridades. Esto es clave que te lo aprendas. ¿Quién, digamos, quién va a regular regular la actividad aseguradora? Primero, Hacienda es el papá de los pollitos. Es la máxima autoridad, ¿eh? Así, palabras clave de Hacienda, máxima autoridad. Palabras clave de Hacienda, interpreta, aplica y resuelve para efectos administrativos. Y palabras clave, autoriza la creación de instituciones de seguros. ¿Sí? Papá es el papá de los pollitos, es como el mandamás, es aquí mis chicharrones truenan. ¿Sí? Okay. Pero Hacienda delega las funciones de vigilar, supervisar y sancionar a los agentes de seguros a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es como el policía que te está vigilando que te portes bien. ¿Estamos? Entonces, Hacienda solamente está como para autorizar y como para regular, ¿no? Que vayas bien, interpretar para efectos administrativos, ¿no? Pero realmente quien ejecuta las acciones de que te estén vigilando, que te portes bien, que te está supervisando, que te puede llegar hasta sancionar, es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Vale? Okay. Entonces, Hacienda es como el papá de los pollitos y Seguros y Fianzas es como el policía. ¿Vale? Okay. Palabras clave de seguros y fianzas. Si tú en una pregunta ves vigilancia, supervisión o sanción, te están hablando de seguros y fianzas. ¿Vale? Okay. Tienes una tercera autoridad auxiliar, ¿vale? Que es Okay. la Conducef. La Conducef haz de cuenta que Conducef es como la tía buena que quiere que todos nos llevemos bien. Es la que concilia los problemas que haya entre aseguradora y asegurado. Okay. ¿Estamos? Sí. Palabras clave de Conducef: concilia, orienta, Es como mediador igual, ¿no? Más o menos. educa, así es. Okay. ¿Sí? Y es exactamente, es mediador, pero es mediador ¿entre quién? Entre Entre el aseguradora. asegurado y aseguradora. Así es. ¿Vale? Okay. ¿Queda? Sí. Pues con que te aprendas esas palabras clave de cada autoridad, ya le Yeah. hiciste. Okay. Otra cosa que te pueden preguntar, las operaciones de seguros. Hacienda va a autorizar a las aseguradoras a operar, valga la redundancia, 3 operaciones activas. Las operaciones activas son como, vamos a llamarlo así, como las categorías generales de seguros. Hay una pregunta en el examen que te dice, ¿cuántas operaciones activas se autorizan en México? Tú tienes que contestar 3, ¿vale? 3, que son vida, accidentes y enfermedades, Yeah. y daños, ¿vale? Okay. Estas, así, por el ojito bimbo te las van a preguntar, ¿eh? Okay. ¿Cuáles son tus operaciones activas de seguros? Vida,
accidentes y enfermedades y daños. ¿Vale? Ahora, cada operación tiene ramos. ¿Qué son los ramos? Los ramos, haz de cuenta que son como ya los productos específicos. Por ejemplo, vida solamente va a tener un ramo, que es un producto que son los seguros de muerte o los seguros de fallecimiento. ¿Vale? Okay. Accidentes y enfermedades va a tener 3 productos específicos: gastos médicos mayores, seguro de accidentes personales y seguro de salud. ¿Sí? Que te los puedes aprender con un acróstico que se llama el GAS. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ramos de la operación accidentes y enfermedades? El GAS. Gastos médicos, accidentes y seguro de salud. ¿Sí? Todos los demás tipos de seguros son daños. Autos, casas, barcos, cascos, naves, aeronaves, seguros de agrícolas, seguros de animales, seguros de crédito, seguros de garantía financiera, el reaseguro, Ajá. todo eso entra en daños. Ok. Entonces, nada más con que te aprendas. Vida, acuérdate, vida solamente tiene un ramo, que es ¿cuál? La muerte. La muerte. Accidentes y enfermedades tiene el GAS. ¿Qué significa el GAS? Gastos, accidentes y seguro. Así es, gastos médicos mayores, Ajá. accidentes personales y seguro de Y salud. seguro de salud. Y daños, todo lo demás. Ok. ¿Vamos bien? Sí. De acá, de la contratación con compañías extranjeras, no creo que te pregunten mucho, solamente quiero que sepas algo. Ok. Para que pueda operar una compañía extranjera aquí en México, tiene que autorizarlo Hacienda. Si Hacienda no autoriza a la empresa aseguradora a trabajar aquí en el país, es un delito. Y será un delito si tú aceptas ser agente de seguros de una empresa que no tenga autorización aquí en el país. Ok. Entonces, es importante que Hacienda lo autorice o que Hacienda le dé la concesión al asegurado o al cliente para contratar un seguro con compañías extranjeras. Pero si no da autorización a Hacienda, es delito. Y eso se condena hasta con te cancelan la cédula. ¿Vale? Ok. Hay que tener mucho cuidado porque a los agentes siempre nos buscan varias compañías de seguros, ¿no? Entonces, de repente te buscan de otras empresas y luego no las conoces, entonces, pues ahí hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno. Y vamos a ver la parte de las instituciones de seguros. Las instituciones de seguros van a ser 2, las aseguradoras y las mutualistas, ¿ok? Ambas se van a dedicar a lo mismo, a proteger riesgos. Es decir, ambas se dedican a asegurar. ¿Cuál es la diferencia? Te las voy a decir como de manera muy general, ¿vale? ¿Sabes la diferencia entre una aseguradora y una mutualista? No. Ok, así de sencillo. Fíjate bien. La aseguradora es un negocio. La mutualista no es negocio. Es decir, no busca lucro, No. Ok. ¿vale? No hay ganancias, ¿vale? La aseguradora es una sociedad anónima. La mutualista, así se le llama, sociedad mutualista. ¿La ¿Ok? aseguradora es lo de la persona moral? No. Es la persona moral. Ok. Ajá. La persona moral como sociedad anónima. Ajá. Ok. Mientras que la mutualista es así se le llama, sociedades mutualistas. Ok. Pero la gran diferencia entre una aseguradora y una mutualista es que la aseguradora es un negocio, persigue lucro, ¿vale? Ok. Mientras que la mutualista busca
integrar socios mutualizados. Y no es un negocio, no les interesa ganar dinero a ellos, lo que les interesa es protegerse de los riesgos. ¿Sí? Una mutualista, te pongo un ejemplo, las mutualistas a veces se forman cuando las aseguradoras no los quieren asegurar. Por ejemplo, hay una sociedad mutualista que se llama Sociedad Mutualista de Boxeadores. O sea, los boxeadores no los aseguran. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los boxeadores? Entre ellos se juntan, arman como una vaquita, ¿no? O sea, como que juntan sus aportaciones y cuando ocurre el fallecimiento de uno, se pagan el seguro. ¿Me explico? Pero son aportaciones que dan ellos y ellos mismos pues administran su mutualidad. ¿Vale? Ok. ¿Sí te queda clara la diferencia? Sí. Y ahí está el capítulo 3, que es la parte de la actividad asegurada. Asegurada. ¿Vale? Ok. Y aquí ya es marco legal. ¿Cómo vas Bien, asimilando el contenido? Es bien. muchísimo. Sí, es muchísimo, pero fíjate que se me están quedando las palabras claves ahorita a todo lo que ya vi en los cursos y mis 30 hojas de apuntes. Siento que es Ok, algo más conciso esto. ok. Bueno, muy bien. Bien. Eh, Vamos a ver el contrato de seguros, ¿vale? Ujú. Y aquí ya vamos a ver cómo se regulan los contratos. Ya vimos cómo se regulan las aseguradoras, ahora vamos a ver cómo se regulan los contratos, ¿vale? Igual, voy a hacer énfasis solo en lo que te pueden preguntar, ¿vale? Ok. Bien. Primero, el interés asegurable. Para que haya un contrato de seguros, Kenia, tiene que haber forzosamente un interés asegurable, ¿sí? ¿Qué es el interés asegurable? Es la razón por la cual tú compras el seguro, ¿sí? ¿Por qué compras un seguro de auto? Por ejemplo, en daños. Tú lo compras porque no quieres perder tu bien, no Ajá. quieres perder tu coche. Ese es tu interés asegurable, ¿sí? Entonces, el interés asegurable en daños, al menos en casas, en autos, en seguros de barcos, por ejemplo, el interés asegurable es no perder el bien. Por eso compras el seguro. Mientras que el interés asegurable en el seguro de personas es que si tú falleces, perjudicas económicamente a un tercero, por ejemplo, un papá con un hijo, ¿sí? Entonces, mi interés asegurable es dejarle un dinero a mi hijo por si yo llego a morir, porque él es mi dependiente económico, ¿vale? Entonces, Ok. digamos que el interés asegurable, así lo tienes que definir como la razón de ser del contrato, ¿sí? ¿Por qué compras un seguro? ¿O para qué compras un seguro? Es como cuando, por ejemplo, cuando compras un seguro de vida y quieres dejar de beneficiaria a la vecina. Entonces, pues, la aseguradora te dice, oye, ¿por qué quieres dejar a la vecina? ¿No se te hace como medio raro? ¿O para qué la vecina? Porque no está claro el interés asegurable. O sea, la dependencia económica es como ¿por qué la vecina dependería de ti económicamente? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, interés asegurable es algo que te pueden preguntar en el examen. En el banco de preguntas que te mandé, hay una pregunta que te habla del interés asegurable. Es un caso práctico, entonces ahí, conforme lo vayas leyendo, bueno, ahí viene ya la respuesta, pero sí es importante que te quede claro qué es el interés asegurable. Es el por qué compras un contrato, ¿vale? O el para qué lo compras más bien, ¿vale? Bien. El contrato en sí ya va a ser el compromiso, el convenio, en donde, bueno, si ocurre la eventualidad, la aseguradora reparará el daño o pagará la suma asegurada, ¿vale?
¿Cómo debe ser el contrato de seguros? Te voy a resaltar solamente los más importantes características del contrato de seguros. Ojo, el contrato de seguros debe ser aleatorio. ¿Te acuerdas que es aleatorio? Que no, o sea, es algo incierto, Ajá. No sabes si puede no se pasar. sabe. Es de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Que hay confianza en las dos partes. ¿Sale? Es un contrato de adhesión. Si algo quiero que recuerdes, es que es un contrato de adhesión, porque esto, ¿cómo te lo preguntan en el examen? ¿Sale? El contrato de adhesión, quiero que lo asimiles como cuando tú como cliente te adhieres a las condiciones de la aseguradora. La mayor parte de los contratos de seguro son contratos de adhesión, porque el asegurado se adhiere a la condición. Es decir, tú vas con el cliente y le dices, mira, este es un MetaLife y así está la condición. ¿Qué onda? ¿Le entras o no? Oye, pero es que yo quiero un seguro que también me cubra por, no sé, no sé, hospitalización. No, pues este seguro no tiene eso. ¿Te adhieres o no? No, pues no, no me adhiero, no me interesa. ¿Ok? O sí, sí me interesa, me adhiero. ¿Sí me explicó? Los Sí, sí. contratos de adhesión, la aseguradora pone sus reglas y ya tú decides si adherirte o no. Son condiciones unilaterales por parte de la aseguradora. La aseguradora pone la condición y ya tú decides si te adhieres o no. ¿Sí? Ok. La mayoría de los contratos de seguro son contratos de adhesión. ¿Eh? Ahora, los contratos de no adhesión son contratos en donde hay bases mutuas. Es decir, aquí sí negociamos, a ver, ¿cómo quieres que sea el contrato asegurado? Y qué tanto yo estoy dispuesta, aseguradora, a ceder ciertas condiciones. Los de no adhesión, ahí ponemos las bases de manera mutua. ¿Ok? Ok. Muy bien. Si te aprendes esos tres, sobre todo los contratos de adhesión, no, bueno, pues qué te digo. ¿Vale? ¿Te queda claro lo que es un contrato de adhesión? Sí, ¿Me lo podrías explicar? sí. Prácticamente es que las aseguradoras ya tienen sus condiciones y Así ya el es. asegurado va a decidir si le entra o no le entra. Es correcto. Exactamente. Así es. Muy bien. Ok. ¿Vale? ¿Y los de no adhesión? Que ya tú llegas a un acuerdo. Ajá. Así es. Con la aseguradora. Ajá. Muy bien. Eh, la cláusula de suicidio. La cláusula de suicidio en el contrato de seguros es muy importante que la tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque el suicidio se va a pagar siempre que la póliza ya tenga al menos 2 años de vigencia. ¿Sí? Antes de los 2 años no se paga el seguro, solamente se paga la reserva del seguro. ¿Vale? Ok. ¿Esta cláusula la conocías? Solo recuerdo el de 5 años. No, no sé si SIDA. No, no conocía el de suicidio. Ok. Bueno, el suicidio yo te lo voy a amparar siempre que ya tengas al menos 2 años con la póliza. ¿Vale? Si hablamos de las pólizas de vida, ¿eh? Son pólizas de seguro de vida. ¿Sí? Entonces, antes de los 2 años, solamente te voy a pagar la reserva si te suicidas. Posterior a los 2 años, el seguro es tuyo. ¿Vale? Entonces ya después de los 2 años, si quieres, pues no sé, cuélgate del árbol, vete al mar y ahógate, o no sé, toma aceite de carro, lo que quieras. Ya estás dejando la suma asegurada a tu familia. ¿Vale? Muy bien. Acuérdate de los integrantes o los elementos que integran el contrato de seguros, que son la aseguradora. La aseguradora es la empresa que protege el riesgo. El asegurado es la persona protegida.
Puede haber preguntas. Hay una pregunta en el examen que te dice, ¿cuáles son las obligaciones del proponente? Para efectos de la ley, el proponente es el cliente, nuestro futuro asegurado. Para la ley, quien propone el contrato de seguros es el cliente. Ok, Por eso se llama proponente. No me lo vayas a confundir con que es el agente. ¿Vale? ok, No, el proponente es el que va a comprar el seguro. ¿Y cuál es la obligación de mi proponente? Me tiene que decir todos los hechos importantes para valorar el riesgo. ¿Vale? ok. El contratante pues, es el que paga la prima. ¿Sí? El beneficiario es el que recibe el beneficio del seguro. ¿Sí? O el que está nombrado para recibir el beneficio. Y el causaviente, pues es el que recibe el derecho por su naturaleza jurídica. Un causaviente es el que va a entrar cuando no haya beneficiario. Ese es, digamos, el que tiene los derechos sucesorios. Por ejemplo, yo en mi póliza yo pude haber dejado a mi mamá de beneficiaria, pero si yo tengo un hijo, mi hijo es mi causaviente, Ok, porque mi hijo tiene, quien tiene los derechos o quienes son mis principales causavientes son la cónyuge o el cónyuge y los hijos. ¿Sí? La cónyuge va a tener el derecho, en este caso, al 100%. Si hay hijos, entonces será 50 cónyuge y 50 hijos. ¿Vale? Si no hubo hijos, entonces quien lleva la sucesión es la cónyuge, toda. ¿Vale? Esos son los principales causavientes, cónyuge e hijos. Si no se casó ni tuvo hijos, entonces eran los padres. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, Y esto sucede, por ejemplo, cuando, no sé, el beneficiario se murió, por ejemplo, ¿no? Se te muere el beneficiario y no lo cambiaste, no cambiaste de beneficiario y luego te mueres tú. Entonces la póliza queda como sin beneficiario. y ahí es donde entra el causaviente, ¿no? Exactamente. ¿Quién puede reclamar esos derechos? El causaviente. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es la palabra rescisión? Rescindir significa cancelar el contrato. ¿Vale? ¿Por qué causas te pueden cancelar el contrato? Principalmente por falsear datos. Si tú lo contrataste diciendo que eras sano y estás enfermo, eso es causa de cancelación. ¿Vale? Entonces, la rescisión es, te cancelo el contrato y me deslindo de la responsabilidad. Si yo descubro que me mentiste en la contratación, yo te puedo cancelar el contrato. Yo siempre he dicho que los contratos de seguro son como los novios o las novias. O sea, se conocen y se supone que se tienen que decir la verdad. Pero si yo por acá traigo mi otro business y no te lo digo, pues cuando yo me entere, pues yo te corto, ¿no? Ok, Así es lo mismo, ¿sí? Cuando la aseguradora se entera que hay falsas declaraciones, usted dice, ¿sabes qué? Ya no me gustó andar contigo. Ahí nos vemos, ¿vale? ok. Hay una cláusula aquí que te pueden preguntar en el examen. De hecho, te la van a preguntar, ¿sí? Y es el derecho de indisputabilidad. ¿Has escuchado hablar de la indisputabilidad? Creo que no. Te la voy a explicar por acá, ¿vale? Con otra laminita. Tengo por aquí porque esta no está. Bien, si vas teniendo dudas, dime por favor, ¿eh? Sí, ¿Te acuerdas que te decía, los contratos de seguro son como las novias o los novios? sí, Nos conocemos,
y se supone que nos decimos la verdad. Pero si me mientes, yo tengo el derecho ¿a qué? A terminarte, ¿no? Cuando tú contratas, cuando vamos a poner este pelado, ¿no? Este pelado soy yo. Ok. Yo contrato mi seguro, pero yo miento, yo oculto datos. Por ejemplo, digo que soy sano, pero realmente tengo diabetes, por ejemplo. Al año me muero de un coma diabético. ¿Me van a pagar? Y pues no, ¿no? No, Porque porque, mentiste. exacto, ¿vale? Los seguros de vida a los asegurados les dan o les regalan un derecho que se llama derecho de indisputabilidad. El derecho de indisputabilidad es, tú cúmpleme una antigüedad estipulada, por lo general 2 años, y pasando los 2 años, ¿qué crees? Te pago tus mentiras. Aunque me hayas mentido, ya te pago el contrato. ¿Sí estamos? Ok, ya. Después de 2 años, la aseguradora ya renuncia a pelearte el contrato y te lo da. ¿Sí? Es como cuando andas con el novio o la novia mucho tiempo y ya después de tantos años descubres que ya tiene otra familia. ¿No? Dices, ay, pues ya, a ver, ya quédate aquí, ya qué, ¿no? Así, ¿sí estamos? Sí, Disputabilidad es, ya llevamos tanto tiempo juntos que ya pudo más la costumbre que el amor, ¿sí? ¿Vale? ok. Muy bien. ¿Te queda claro lo que es la indisputabilidad? Sí, ¿Sí? ¿Me la podrías explicar? sí. Es cuando. Eso nada más, la indisputabilidad solo pasa entonces en el seguro de vida, Sí, ¿no? Es el único que después de los 2 años te viene pagando, pues ya todo. todo, aunque hayas que. Aunque hayas mentido diciendo Así es. que estás sano y tienes cualquier otra enfermedad. Exactamente. O te hayas suicidado incluso. Ok. ¿Vale? Muy bien. Así es. Esa es la indisputabilidad. ¿Sí? Ahora, antes de los 2 años, decimos que el contrato está en qué? En disputa o es disputable. Necesito que hagas esa distinción clara entre lo que es disputable e indisputable. Disputable es peleable. ¿Y cuándo es disputable un contrato? Antes de los 2 años que pase, ¿no? Indisputable ya es el derecho que yo como asegurado me gano y es después de los 2 años. 2 años. ¿Vale? Ok. Bueno. Eh, entonces, estábamos acá en rescisión, ¿sí? Decíamos que, ¿cuándo me va a rescindir el contrato la aseguradora? Cuando mientas, Exacto, cuando mientras. Pero si hay cláusula de indisputabilidad, pues ya no. ya no. Si pasaron, ¿qué? 2 años. 2 años, ¿vale? Bien. Ahora tienes lo que es, bueno, este de subrogación, no te lo voy a explicar, pues es un poquito complicado y no es muy probable que te lo pregunten en el examen, ¿vale? Ok. Lo que es en esto que te aprendas es prescripción. ¿Qué es prescripción? Prescripción es caducar, es perder derechos por el paso del tiempo. La prescripción es cuando ya pasó mucho tiempo y no cobraste un seguro. Entonces la aseguradora te dice, no, hombre, ¿sabes qué? Este seguro es de hace 20 años, no inventes. ¿A poco lo quieres cobrar hasta ahorita? No, pues sí. No, pues como te explico que ya no. Ya caducó, ¿sí? Ya prescribió, se dice en derecho. En seguros, para que tú cobres un seguro de muerte, tienes 5 años, ¿vale? Y en cualquier otro seguro tienes 2 años. 2 años. Hay una pregunta en el examen que te dice, ¿cuál es el periodo de prescripción en seguros de daños? Tendría de 2 años, ¿no? Exacto. Tú tienes que decir 2 años. Daños, gastos médicos, seguro de salud, seguro de accidentes, 2 años.
Pero si te hablan del seguro de fallecimiento o seguro de Ahí vida, ya sería el de 5 años. ahí sería el de 5 años. ¿Vale? Ok. Esta, júralo, 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 que te la van a preguntar en el examen. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Cuándo se suspende el periodo de prescripción? Se suspende si hay omisiones o falsas declaraciones, porque en ese caso se rescindiría el contrato. O si hay un perito evaluando el siniestro. ¿Sí? Porque aquí en este caso, si hay, por ejemplo, esto ocupa mucho para la gente que es secuestrada o que está perdida. Si un ministerio público no te dictamina qué pasó con la persona, no la puedes dar por muerta. Ahí no corre la prescripción. ¿Me explico? Ahí se suspende. O sea, no es de que lleva 6 años perdida y no sabemos de él. Pues ya como pasaron 6 años, pues ya no puedes cobrar el seguro, ¿no? O sea, el tiempo se suspende. ¿Vale? Ok. Y tienes lo que es el perfeccionamiento del contrato. Así necesito que te lo aprendas. Cuando decimos que se perfecciona el contrato de seguros, cuando el cliente sabe de la aceptación de la oferta. Es decir, el contrato se perfeccionará cuando el cliente sabe que ya fue asegurado. ¿Sí? Ok. Otra cláusula que te pueden preguntar es la prueba confesional. La prueba confesional no es otra cosa más que cuando la aseguradora acepta que hay un contrato de seguros y entonces la póliza ya no tiene sentido presentarla. Mientras la aseguradora diga, sí, efectivamente aquí hay un seguro en donde usted es el beneficiario, eso es la prueba confesional y con eso es prueba más que suficiente para empezar el trámite del siniestro. ¿Vale? Todas estas son condiciones que vienen en los contratos, sobre todo de los seguros de vida. ¿Sí? Muy bien. Y la última cláusula es la cláusula de agravación de riesgo. ¿Qué es la agravación de riesgo? Es cuando yo aumento el riesgo. Por ejemplo, yo soy maestro de primaria y cambio mi profesión a ser domador de leones de un circo. Entonces yo estoy aumentando el riesgo, lo estoy agravando. ¿Vale? Sí. ¿Qué te dice la aseguradora? Si vas a agravar el riesgo, me tienes que avisar en las próximas 24 horas. O sea, lo que te está diciendo la aseguradora es, tienes que darme aviso de inmediato. En cuanto sepas que hay una agravación, avísame para que yo vea si seguimos andando o si te cobro una extra prima o si ya nos dejamos. Ok. Si la aseguradora en 15 días naturales no te dice nada, entendemos que seguimos andando. ¿Eh? Ok. Pregunta de examen, te van a preguntar cuánto tiempo tienes para dar aviso de las agravaciones de riesgo. Tú tienes que contestar 24 horas. ¿Vale? ¿Cuándo no tienes que dar aviso de agravación de riesgo? No tienes que dar aviso si, por ejemplo, en este caso, pues no influyó en el siniestro. Por ejemplo, tú pasaste de ser maestro de kindergarten, pasaste a ser un domador de leones de circo, agravaste el riesgo, sí, pero a lo mejor te moriste por cáncer, no tuvo nada que ver. Entonces ahí no tienen por qué disputarte el hecho de que, no me avisaste. No, ¿sí? Si no Ok. influyó en el siniestro, no te toma en cuenta la agravación. ¿Vale? Por deber humanitario, si tú agravas el riesgo por deber humanitario, no te puedo ni cancelar, ni extraprimar, ni nada. ¿Por qué? Porque estás en deber humanitario. Por ejemplo, los médicos que están en área de COVID
están agravando el riesgo, pero su deber es humanitario. Yo no les puedo ni cancelar el contrato ni extraprimarlos. ¿Sí? Ok. Y si la aseguradora renuncia a su derecho, ¿sí? Si la aseguradora me dice desde su contrato, no tienes que darme aviso de agravación de riesgo, entonces yo no tengo que dar aviso. Esta cláusula que ponen las aseguradoras en donde la aseguradora te dice, ¿sabes qué? Pues no me des aviso, yo te voy a dar el contrato y no necesitas darme aviso de agravación de riesgo. Esta cláusula se llama carencia de restricciones. ¿Qué es la carencia de restricciones? Es la cláusula que a ti como asegurada te salva de decir, si agravas el riesgo, no me tienes por qué dar aviso. Si aumentas el riesgo, no me tienes por qué dar aviso. ¿Vale? Tu contrato va a seguir igual. Así cambies de ocupación, así te vayas de viaje, así cambies de domicilio, no me tienes que dar aviso. Pues mientras tengas esa cláusula en tu contrato, la aseguradora no tiene por qué exigirte que le avises que agravaste el riesgo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna por el momento. Muy bien. Pues ahí está la parte del contrato. ¿Vale? Muy bien. Tenemos aquí ya lo que sería ya la actividad del agente, ¿vale? Que es la actividad de intermediación. ¿Sí? El agente tienes que tener en cuenta algo, ¿eh? El agente no forma parte del contrato. El agente solamente se dedica a intermediar, es decir, a llevar a cabo propuestas y aceptaciones, ¿vale? El agente de seguros, yo lo voy a entender como la persona física o moral que lleva a cabo la intermediación, es decir, la venta de seguros. ¿Sí? Y tienes que tener en cuenta algo, esa autorización la va a otorgar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para efectos de las personas físicas. ¿Sí? Tu autorización que tú vas a sacar como agente es intransferible. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes prestarle tu cédula a ninguna otra persona para que a tu nombre venda seguros. Eso es una sanción. Te pueden suspender o te pueden multar. ¿Sí? Entonces son intransferibles las autorizaciones. ¿Vale? Ok. En la autorización tienes primero lo que serían los dos tipos de autorizaciones. Persona moral, que serían las empresas aseguradoras, y las personas físicas, que son lo que serían, pues digamos, nosotros como agentes. ¿Vale? En la persona moral, lo que le van a dar a la empresa aseguradora es un documento, o sea, un oficio de autorización. Ese oficio es de duración indefinida. Esta es una pregunta del examen. Te van a preguntar, ¿cuánto tiempo dura la autorización de un agente de seguros persona moral? Y tú tienes que decir que la duración es indefinida. ¿Vale? Sí. Ahora, en la parte de lo que es la persona física, ¿sí? ¿Me permites un segundito? Sí. Dame un segundito, por favor. ¿Sí?
Entonces, en la parte de lo que es la persona física, vas a tener tu cédula, ¿sale? La cédula es, digamos, es esta autorización que te la puede dar la Comisión de Seguros y Fianzas de manera definitiva. La definitiva van a ser 3 años. ¿Sí estamos? Que es por la que tú vas. ¿Ok? Ok. Y esta definitiva la tienes que refrendar en los últimos 60 días. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú vas a tener tu autorización, si la sacas 2022, va a ser 2023, 24, 25. En el 2025 tú tienes que refrendar. ¿Vale? Ok. En el refrendo, ¿cuándo lo tienes que hacer? En los últimos 60 días de vigencia. ¿Sí? O la otra es que saques la cédula provisional. La cédula provisional es una cédula puente, digámoslo así, en donde tienes 18 meses de autorización. ¿Vale? Pero la condición es, la condición es, solamente lo vas a sacar una vez y cuando termine tu vigencia es porque ya vas a sacar la definitiva. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué tipos de cédula puedes sacar? Perdón. Puedes sacar la cédula A, que es de riesgos individuales. Puedes sacar la cédula B, que es de riesgos empresariales. Puedes sacar la cédula C, que es de riesgos especiales. Los riesgos especiales son, por ejemplo, seguros de aeronaves, de grandes cascos, de grandes riesgos, ¿sí? Incluso el reaseguro se encuentra aquí en riesgos especiales, ¿vale? Cédula D son riesgos agrícolas, cédula E son riesgos de créditos y cédula H son seguros de pensiones, ¿sí? No te preguntan en el examen mucho de las letras, ¿eh? O sea, si en algo puedes a lo mejor no hacer como tanto énfasis, es en los tipos de cédula, ¿vale? A lo Ok. mejor nada más que las tengas como identificadas. Por ejemplo, tú vas por la A1, que es riesgos individuales de personas. ¿Vale? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué va a contener tu cédula? Bueno, y ahorita las cédulas son digitales, ¿eh? Entonces, ¿qué contiene la cédula? La cédula va a contener, fíjate bien, tu nombre y tu tipo de agente, tus operaciones y ramos a los que estás autorizada, la fecha de expedición y vigencia y tu foto. Es lo que va a contener. ¿Sí? Esto ya no aplica porque, bueno, ya van a ser cédulas digitales, pero en caso de que se te extravíe, ahorita ya no se va a extraviar porque ya la vas a tener digital. Bueno, cuando eran físicas, bueno, tienes 30 días para solicitar un duplicado. ¿Por qué? Porque es obligación de la gente presentar su cédula, digamos, con el cliente. Cada vez que haces una intermediación, una venta de seguros, tú tienes la obligación de presentar tu cédula. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Tipos de agente. Aquí sí te pueden preguntar, ¿qué tipo de agente tú vas a ser? Tú vas a ser independiente. El agente independiente es el agente libre. O sea, es el agente que puede vender varios tipos de seguros con varias compañías. ¿Vale? Ya nada más cobra sus comisiones de acuerdo a con quién esté, ahora sí, vendiendo, ¿no? A lo mejor vendes con Qualitas, con GNP, con Inbursa, ya depende mucho, ¿sí? Tienes el agente por relación de trabajo. El agente por relación de trabajo es el que tiene un sueldo, ¿vale? Y es, digamos, tiene una relación subordinada. En este caso,
es un empleado de la aseguradora. ¿Vale? Ok. ¿Quién es el agente mandatario? El agente mandatario es el que, yo siempre he dicho que el agente mandatario es el que hace los mandados, porque es como un agente muy específico, o sea, hace funciones de mandato bien específicas. Hay una pregunta en el examen que te dice que cuáles son las funciones que hace un agente mandatario. Son funciones de mandato específicas como por ejemplo la cobranza. Hay agentes de seguro que solamente se dedican a cobrar. ¿Sí? Y incluso les dan hasta el poder para recibir cheques a nombre del propio agente, ¿sí? A representación de la aseguradora. ¿Vale? Entonces hacen funciones como muy específicas. Hay agentes de cobranza, hay agentes de, no sé, vamos a suponer por ejemplo, de emisión, hay agentes de siniestros, ¿sí? Hay varios tipos de agentes mandatarios, ¿sí? Entonces, pero el mandatario hace ciertas funciones muy específicas nada más para el asegurador, ¿vale? Ok. Tienes los apoderados, que los apoderados ya forman parte de los agentes persona moral. El apoderado es un agente exclusivo de la empresa aseguradora. ¿Sí? Y bueno, tienes a la empresa aseguradora, que la empresa aseguradora también se clasifica como, digamos, como, ¿cómo se dice? Como agente de seguros. ¿Sí? Bien. ¿Cuál te pueden preguntar? El mandatario. ¿Vale? El mandatario es el que cumple funciones muy específicas. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué requisitos vas a tener para ser agente? Que seas mayor de edad, que tengas tu bachillerato, no tener impedimentos. ¿Qué impedimentos tiene un agente de seguros? Básicamente que ocupes cargos públicos, excepto docencia. Si eres docente, sí puedes ser agente de seguros. ¿Vale? Que no estés condenado por algún delito patrimonial o contra la salud y que no tengas cargos que puedan ejercer coacción en otros para que contraten un seguro. ¿Vale? Ok. ¿Tú no tienes alguno de esos, mamá? Ah, no. No, es que no lo digo por el delito, ¿eh? Lo digo porque de repente hay personas que tienen cargos públicos, Ajá. pues sí, no, o sea, no pueden ejercer la actividad aseguradora. ¿Vale? Sí. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Ahora, en tus exámenes, de esto casi no te preguntan, en el examen de repente te sale una preguntilla de cuáles son los niveles de acreditación en la prueba del examen. Tú vas a sacar una calificación entre 60 y 79. Esto es como en la primaria o la secundaria o cualquier nivel académico. Si sacas arriba de 6, ya la hiciste. Ya pasaste, acreditaste el nivel. ¿Vale? De 6 a 79. De 80 a 100 es el nivel 2. El nivel 2 es si estás exenta. ¿Qué Ok. significa? Ya no vuelves a hacer la prueba. Ya nada más te dedicas a hacer tu refrendo. Ok. ¿Vale? O sea que cada 3 años, si exentas, ya no tienes la Ya no tienes que volver a de hacer. presentar. Pero Ok. si acreditas con nivel 1, tienes que Sí. volver a hacer el examen cada 3 años o hacerlo cada vez para que intentar exentarlo. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Vamos a ver las obligaciones de los agentes. El agente de seguros tiene la obligación de informar del cambio de ubicación. Esto sobre todo aplica para las empresas aseguradoras, ¿vale? Si la aseguradora cambia de ubicación, tiene que informar en 10 días a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a sus clientes de su cambio de ubicación. ¿Sí? Tiene la obligación de devolver los recibos no cobrados. A ver, aquí quiero ser muy claro.
porque esto te lo pueden preguntar en el examen. Los agentes de seguros pueden realizar el cobro de primas según la ley. Es decir, tú podrías ir con un cliente y cobrarle la prima. ¿Sí estamos? Por ejemplo, te compró un Metalife y tú podrías recibir, no sé, 60,000 pesos que te dé la prima, por ejemplo. Siempre que tú le presentes el recibo oficial expedido por la aseguradora. Entonces tú le das el recibo y él te da la lana y él ya se puede entender que él ya le pagó a la aseguradora. ¿Sí? Okay. Esto es para la ley, ¿eh? No es porque así se haga. Esto es para la ley, no vas a andar cobrando primas. Okay. No vas a andar cobrando primas, ¿eh? Esto es para la ley y para efectos de tu examen. ¿Sí? Antes, en la forma, en cómo eran antes los seguros, los agentes iban a cobrar de puerta en puerta las primas. Ahorita pues ya te cobran por tarjeta y cuanta cosa, ¿no? Pero antes el agente iba a cobrar. Entonces la ley te decía, tú puedes cobrar la prima siempre que presente recibo oficial de la aseguradora. ¿Vale? Okay. Si no cobras la prima porque no encontraste al cliente, no estaba, salió de viaje, etcétera, y el recibo vence, tú tienes que devolverlo a la aseguradora en máximo 3 días hábiles, después de que venció el recibo. Tienes la obligación de ofrecer la información completa al asegurado con respecto al seguro que está contratando. ¿Sí? Todos los beneficios, características, ventajas que tiene el producto del seguro. ¿Sí? Tienes la obligación de contratar una póliza de responsabilidad civil tuya como agente. ¿Por qué? En caso de que tú te llegaras a equivocar en tu labor como agente, entonces tú tienes la obligación de cubrir ese daño que le hiciste. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, te equivocaste en el llenado del cuestionario de salud y omitiste ciertos datos, ¿no? Que el cliente a lo mejor sí te los dijo. Y a la mera hora atrás le ocurre el siniestro, ¿no? Y la aseguradora a lo mejor no quiere pagar por falsedad de datos, pero es una falsedad imputable a ti. Tú tienes que pagar ese daño. ¿Sí? ¿Cómo te soportas con tu póliza de responsabilidad civil? Entonces, esta póliza es algo que tienes que contratar en cuanto saques la cédula. No sé si te lo han comentado. No sé, creo que a lo mejor sí, pero ya de tanta información no habrá ido. Ok. Es importante que cuando tengas tu cédula, contrates tu póliza de RC. ¿Vale? Okay. Y la tienes que reportar a la Comisión de Seguros y la tienes que estar renovando cada año. ¿Sí? Okay. Al vencimiento, cuando vence, tienes 10 días para reportarla a la comisión. ¿Vale? Okay. Y tienes las primas cobradas contra recibo oficial. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije cuándo puede? Esa es pregunta de examen, júralo que te la van a preguntar, ¿Cuándo puede cobrar primas un agente de seguros? Tú dímelo. No sé. Cuando presente el recibo oficial. ¿Te acuerdas que te comentaba? Tú me das el recibo, yo te doy el dinero, y se entiende que tú ya cobraste la prima. Ok. Sí se comprende esta parte. O sea, no tiene un número en específico, es hasta que te den. ¿Cómo? O sea, ya viste que acá, por ejemplo, dice 10 días hábiles. No tiene un número en específico como tal, eso que me estás preguntando. No tiene un número específico. Bueno, haz de cuenta. A ver. El agente, primero, sí tienes claro que el agente puede cobrar primas contra recibo oficial. ¿Estamos claros en eso? Ajá. Ok. Una vez que las cobra, tiene que ingresarlas a la aseguradora en un plazo máximo de ¿cuánto? 10 días hábiles. Ok.
Pero la pregunta del examen, hay veces que en el examen solamente te preguntan y te dicen, ¿cuándo puede un agente de seguros cobrar primas? Allá sería a los 10 días. ¿No? Tú vas a decir, cuando presente el qué, El certificado. el recibo oficial. Ok. Esa es la respuesta, ¿eh? Cuando presente el recibo oficial expedido por la aseguradora. Ok. Y tendrá la obligación de ingresar las primas cobradas contra recibo, ¿en qué tiempo? En 10 días En hábiles. 10 días hábiles. Es decir, yo cobré hoy y máximo en 10 días hábiles yo tengo que llevarlas a la aseguradora a depositarlas. Ok. ¿Y queda claro eso? Sí. Ok, entonces, en el examen te van a preguntar, ¿cuándo puede un agente de seguros cobrar primas? Cuando muestre el recibo. Eso, esa es la respuesta. ¿Vale? Va. Ahora, esas son las obligaciones de la agente. ¿Cuáles son sus derechos? Sus derechos son a ceder su cartera. El agente puede ceder su cartera como agente de seguros. ¿A quién le puede ceder la cartera? A sus causavientes. Dime un causaviente, el que tú quieras. Pues a sus hijos. Eso, a sus hijos, bien, así es. ¿Vale? A otros agentes de seguros. O incluso la aseguradora se puede quedar con la cartera de la gente. ¿Sí? Cuando la aseguradora se queda con la cartera de la gente, a eso se le llama derecho de preferencia. ¿Sí? Y el derecho de preferencia la aseguradora lo ejecuta en los próximos 15 días hábiles si es que nadie reclamó la cartera de la gente que abandonó el negocio o lo dejó. ¿Vale? Tienes el cobro de las comisiones. Tienes derecho a cobrar tus comisiones. ¿Cuándo se pagan las comisiones? Las comisiones se pagan sobre las primas que efectivamente se cobraron. ¿Sí? Esa es pregunta de examen, ¿eh? Te van a preguntar, ¿cuándo se pagan comisiones de un seguro a un agente de seguros? Tienes que contestar, se van a pagar comisiones sobre las primas que efectivamente se hayan cobrado. Okay. Y no te pueden cobrar solamente sobre lo emitido. Tiene que cobrarse para que te llegue a ti la comisión. ¿Eh? Y básicamente eso sería lo que es la parte de intermediación. ¿Sí? Ok. ¿Tienes alguna duda hasta aquí? No. Okay. Muy bien. Nos quedan 2 temitas, ya son chiquitos, ¿vale? Sí. Y con eso estaríamos concluyendo como el repaso de aspectos generales. ¿Vale? Ok. Muy bien. Nos queda el tema de sanciones e infracciones. Las sanciones e infracciones, ¿te acuerdas quién sanciona a los agentes de seguros? Hacienda, que es el papá. El policía. Es el policía, claro. ¿Quién es el policía? Eso, la CNSF. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿quién sanciona a los agentes de seguros? La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Los va a sancionar de acuerdo a la importancia de la infracción, ¿eh? Es decir, si desde el principio te portaste gacho, regacho, te puedo cancelar la cédula, ¿eh? Me vale bolillo. Ok. Pero una vez que te impongan la infracción, la ley te da 10 días a ti como agente para tú defenderte. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar a un agente de seguros. Fíjate, son 5 sanciones. Tienes la amonestación, tienes la multa,
tienes la suspensión, tienes la inhabilitación y tienes la revocación. ¿Ok? Si te fijas, van como de menos a más, porque la amonestación es como sacarte tarjeta amarilla en un partido de fútbol. O sea, es como una advertencia, como un reporte administrativo que se va a tu expediente, pero no te pasa nada. ¿Vale? Ok. No te pasa nada mientras no juntes 3 amonestaciones, porque ¿qué pasa? Cuando tú juntas 3 amonestaciones en un periodo de 360 días, te pueden suspender. Ya la suspensión ya es que te mandan obligadamente de vacaciones. Ya no puedes ejercer la actividad aseguradora. Tienes la multa. La multa, ¿por qué causas te voy a multar? Por ofrecer beneficios no estipulados, es decir, decirle al cliente a todo que sí, cuando realmente no le cubre todo en el seguro. Vender sin cédula es causa de multa, o proporcionar datos falsos de la institución o la competencia, ¿sí? Es decir, hacer competencia desleal y que te lo comprueben, te pueden multar. ¿Vale? Ok. Las multas se pagan aquí dice salarios mínimos, pero está mal, son UMAM o UMAS, son las unidades de medición de adquisición, unidad de medida y actualización, ¿vale? Que es lo que ahora antes era el salario mínimo, ahora se ocupa la UMA, ¿vale? Y el agente tiene 15 días hábiles para pagar sus multas. Si en 200 días naturales me juntas 5 multas, te revoco la cédula. Es decir, la revocación es, te la cancelo, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, tienes la suspensión. ¿Te acuerdas que te dije que era la suspensión? Cuando sacan cuando juntan las 3 tarjetas, ¿no? De que ya lo suspenden de 30 a 60 días sin Exactamente. elaborar. Así es. La suspensión es irte de vacaciones obligadamente. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo te voy a suspender? Si me declaras falsamente. Si requieres prestaciones no legales, por ejemplo, oye, te ayudo a cobrar un siniestro, pero me pagas una lana, ¿no? Eso no es legal. Ok. Omitir a informar al cliente datos. Actuar en perjuicio del cliente. Por ejemplo, te autorizó un Metalife de 1 millón de pesos y tú se lo pones de 2 millones, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿No? Dar documentos falsos, es decir, editar, no sé, identificaciones, todo eso. O no informar al cliente desde tu identificación. Si tú al cliente no le dices quién eres, qué cédula tienes, a qué compañía representas, y no le enseñas tu cédula, te pueden suspender, ¿eh? ¿Vale? Okay. Y para las empresas aseguradoras, si no modificas o adecuas tu publicidad a los lineamientos de la Comisión de Seguros y Fianzas, entonces te la pueden suspender. Pero en este caso ya es la publicidad. Tienes lo que sería la inhabilitación, que la inhabilitación pues solamente aplica para los agentes de pensiones. Es un concepto muy similar a suspensión, pero es un concepto que se ocupa exclusivamente para los agentes de pensiones. Y la revocación, que la revocación es la cancelación definitiva. La revocación es lo peor que te puede pasar como agente de seguros porque ya te corren de la actividad, ¿vale? O sea, ya no vas a poder ejercer nunca jamás en tu vida. ¿Cuándo te revocan? Cuando vendes seguros con compañías no autorizadas, cuando trabajas como agente estando suspendido, y en el caso de las empresas, cuando están en quiebra, o para los agentes personas físicas, acumular 5 multas en 200 días naturales.
¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Y este es como el repaso de lo que serían tus sanciones. Hay un apartado aquí de lavado de dinero, ¿sí? Que acuérdate que el lavado de dinero, pues es ingresar recursos ilícitos a la aseguradora con apariencia, con la finalidad de recuperarlos con apariencia de ser legítimos. ¿Vale? Sí. ¿Cuál es tu obligación como agente de seguros ante este tipo de operaciones de lavado de dinero? Tienes que identificar a tus clientes. Es importantísimo, ¿sí? Solicitarles su identificación oficial con fotografía, ¿vale? ¿Para qué? Para que tengas perfectamente identificado quién es la persona a quien tú le estás vendiendo, ¿sí? Ahora, hay operaciones que pueden ser sensibles a que sean de lavado de dinero. Una de ellas es la relevante. La operación relevante es cuando haces una operación mayor a $10,000 americanos. ¿Sí? La segunda, la operación inusual. La operación inusual es cuando no corresponde la actividad del cliente con lo que me está solicitando. Por ejemplo, que tuvieras a un mesero que te pidiera un Metalife por 100,000 pesos. Dices, ah, chivas, ¿cómo? O sea, ¿y de dónde saca la lana? ¿No? Muy buenas propinas o qué onda, ¿no? Entonces no corresponde la actividad. Sí. ¿Vale? Y la operación preocupante, que la operación preocupante es, yo le llamo durmiendo con el enemigo. Alguien del sistema financiero está permitiendo ingresar recursos de procedencia ilícita. ¿Vale? Ok. Y en este caso ya es preocupante porque pues ya es alguien que está dentro del sistema que está permitiendo filtrar ese recurso. ¿Sí? Muy bien. El que te puede ser pregunta de examen probablemente sea la operación relevante. ¿Cuándo consideras que una operación es relevante? En lavado de dinero, cuando es mayor a $10,000 americanos por año. Ok. Y tienes, por último, los tipos de cliente. Los tipos de cliente son los clientes que pueden ser de alto riesgo y de bajo riesgo. Aquí el riesgo no es en términos de que si es policía o si es domador de leones o si, no. Aquí el riesgo tiene que ver con riesgo a que se me infiltren operaciones ilícitas de lavado de dinero. ¿Cuándo considero que un cliente es de alto riesgo? Cuando es políticamente expuesto, por ejemplo, el presidente, un diputado, un senador, o cuando es extranjero. Un extranjero, por el simple hecho de ser extranjero, ya es una persona, un cliente de alto riesgo. Todos los que no sean políticamente expuestos ni extranjeros, yo voy a considerar que son clientes de bajo riesgo. ¿Vale? Ok. Muy bien. Y por último, tenemos lo que sería la Conducef. ¿Vale? Y este es el último tema. Ok. De aspectos generales. Ok. Entonces, ¿qué significa Conducef? Es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios, Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Vale? Conducef, ¿recuerdas qué papel tenía entre que era el policía, la tía o el papá de los La pollitos? tía. Es la tía buena, ¿no? Es la Sí. tía buena, claro, totalmente, ¿no? Porque busca conciliar, ¿vale? Ajá. Su función, si bien tiene ciertas funciones con gobierno, su máxima función es proteger al asegurado. Palabras clave de Conducef es asesorar, proteger, orientar y defender los derechos de los usuarios. Okay. ¿Vale? Entonces, si a ti te preguntan respecto a una instancia legal que asesora, que protege, que orienta, que defienda
También palabra clave, que educa a los usuarios financieros o que da educación, Conducef. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes para presentar una reclamación ante Conducef? 2 años. Eso es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo tienes para presentar una reclamación ante Conducef? 2 años. ¿Sí? ¿Y cómo se hace el procedimiento de reclamación? Ah, bueno. Primero, te van a dar una fase de orientación. En la orientación, lo que hacen es decirte, a ver, ¿cuál es su queja, no? Y ya te dicen, no, pues no me quisieron pagar. Y el recibo de pago, no, pues es que no pagué la prima. No, pues como quiere usted, ¿no? O sea, te orientan. Si ven que en la orientación tu queja sí tiene sentido, entonces van a mandar a un proceso de conciliación. En la conciliación mandan a traer al de la aseguradora y al asegurado. Y va a haber alguien que concilie, ¿vale? Y van a estar ahí discutiendo a ver si se arreglan, ¿vale? Y en el arbitraje ya es un juicio. Esto ya es algo más formal porque ya tiene que haber aquí una demanda. En el juicio de arbitraje, aquí sí ya el asegurado presenta una demanda y se lleva a cabo un juicio y al final se lleva a cabo una sentencia, ¿vale? Pero en sí las fases del proceso de conciliación de Conducef es, primero te oriento, si procede tu queja, ¿qué hago? Cito a una ¿qué? Una conciliación. A una conciliación. Si no se arreglan en la conciliación, ¿qué hago? Pues ya se van a lo del arbitraje. Al arbitraje, así es, ¿vale? Bueno. Aquí hay muchos tiempos en Conducef, ¿eh? La verdad es que es el módulo que más tiempos te marca. No es como tan usual que te pregunten de tiempos en Conducef. Trata de identificarlos, pero sobre todo trata de identificar el procedimiento de reclamación, ¿sale? En medida de lo posible trata de aprendértelos, pero tampoco le des como tanta prioridad, ¿ok? Ok. Entonces, primero, la fase de conciliación. Primero, ¿qué pasa? Bueno, aquí el usuario está inconforme y se queja. Si procede la queja, entonces Conducef le va a dar un aviso a quién, a la aseguradora. Le va a decir, oye, ¿qué crees? Vinieron a quejarse de ti. ¿Sí? Este aviso se lo va a dar en 8 días hábiles. Es decir, de que yo fui a Conducef, yo molesto asegurado, Conducef tiene 8 días hábiles para avisarle a la aseguradora, oye, acá hay una queja. ¿Vale? Ok. Y de que yo me presenté y de que procedió mi queja, nos van a citar a los dos en 20 días hábiles para la conciliación, para que se concilien, ¿vale? Dentro de estos 20 días, dentro de estos 20 días que tenemos acá, ¿sí? Antes de que lleguen estos 20 días, se le debe de dar respuesta a la Conducef por escrito respecto a la queja. Esto es, la aseguradora tiene que contestarle a la Conducef, tiene que decirle, a ver, no le pagué porque no me pagó la prima, o no le pagué porque me mintió, o lo que haya sido. ¿Ve? Y la Conducef tiene derecho también a pedir información a otras autoridades, ¿sí? Por ejemplo, a Seguros y Fianzas, a Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para tener más elementos para tomar la decisión, ¿vale? ¿En qué tiempo? 10 días hábiles, ¿sí? Entonces, así de sencillo. Presentas tu queja, te orientan, si procede, ¿paso a qué? Pasó. ¿A dónde paso? ¿A qué? O sea, ya me orientaron y vieron que sí, que mi queja sí procede. Entonces paso a la siguiente fase, que es ¿cuál?
¿Audiencia? ¿La audiencia de qué? ¿De conciliación? De conciliación, así es. ¿Que se celebra en qué tiempo? En 20 días hábiles. De días hábiles, exactamente. Si en la audiencia de conciliación se arreglaron, entonces se firma el acta conciliatoria y ahí quedó todo. Ajá. ¿Vale? Si no, el asegurado tiene derecho a llevar a cabo el arbitraje. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ya no se arreglaron, bueno, pues vámonos al arbitraje. El arbitraje ya es un juicio, como te decía, y en el arbitraje yo tengo que, no, bueno, cuando usted nombre un árbitro, y aquí se presenta y se responde una demanda, ¿vale? Hay dos modalidades de tiempos para presentarlas. Una le llaman la amigable composición, que es 9 días, tienes hasta 9 días hábiles para presentar y responder la demanda, y el estricto derecho, que son 6 días hábiles, ¿vale? Ok. Ya el asegurado elige qué modalidad de demanda presenta. Amigable composiciones, pues nos la llevamos más flexible, con más tiempecito, o en estricto derecho es, me urge y por lo tanto nos apegamos a lo que dice la ley, que son 6 días hábiles. ¿Vale? Ok. Una vez que se presenta y se responde la demanda, tenemos un tiempo de periodo de pruebas, que son 15 días, de los cuales tengo 5 días para presentar pruebas y 10 días hábiles para el desahogo de las pruebas. De ahí, después de cerrar la etapa probatoria, se van a dar 8 días de alegatos, estos días son comunes, y después de 60 días hábiles se va a dar la sentencia, o sea, el laudo. Ahí ya la aseguradora, si tiene que pagar, pues tendrá que pagar en un plazo máximo de 15 días hábiles. ¿Vale? Ok. Y bueno, para hacer el proceso de arbitraje necesitas un abogado. Y ese abogado te lo puede dar conducir. La defensa legal puede ser gratuita siempre que tú, como asegurado, demuestres que no tienes lana para pagar sus honorarios. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda de conducir? No, ninguna. Por el momento no. Pues ese es un repaso de aspectos generales, Kenia. ¿Cómo ves? No, pues sí, ya. Ya nos la aventamos. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces, yo te pediría, por favor, que eh, eh, hiciéramos la siguiente estrategia, ¿vale? Ok. El día de mañana, en medida de lo posible, empieza a hacer simuladores de aspectos generales. O sea, no sé si quieras revisarla. Lo que pasa es que las sesiones son más largas, entonces te va a llevar más tiempo. No sé qué tan claro te queda la información ahorita que la revisamos. Mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a revisar simuladores, o sea, hacer preguntas. Porque si algo te va a ayudar en el examen es hacer preguntas. O sea, que tú ya vayas como condicionada a cómo contestar preguntas. ¿Sí me Ok. explico? Sí, sí, sí. Hazte los quiz, todos los quiz que tengas ahí en el correo, hazlos, por favor, hazlos. Y me vas diciendo cómo van saliendo. Y lo que sí necesito que te quede muy claro es las preguntas. O sea, si de plano dices, ay Dios mío, esto no sé ni por dónde me da el aire, entonces esa toma de captura de pantalla y me la mandas. Y dime, Rudy, esto yo de plano ni entiendo de qué me está hablando, ¿no? Ok. Entonces, trata de hacerlas. Los quiz al final, si te fijas, te dan la opción de revisar las respuestas Las correctas. respuestas. Ajá. ¿Vale? Entonces, hay que hacerlos. En la medida de que vayas haciéndolos, ve revisando tus respuestas incorrectas, pero todas las preguntas que hagas de los quiz te tienen que quedar perfectamente, o sea, tienes que saber de lo que te están hablando. ¿Sí me explico? Ok. Y el archivito ese que te mandé, el PDF,
Ese, Ajá. vaya, o sea, si te lo puedes tatuar en el alma, de verdad, o sea, tatúate. O sea, eso prácticamente va a ser mi tarea el fin de semana, Hacer ¿no? exámenes, puros exámenes, puros exámenes, puros exámenes. Así es. La pon tú, mañana lo que voy a hacer va a ser literalmente repasar todo lo que acabamos de Ujú. ver, repasar en el aspecto que empiece a practicar con los quiz que tú o sea, que tú me mandaste el correo. Y el fin de semana, sí o sí, me aprendo todas las preguntas que me mandaste. Sí, así es. Y los quiz, trata Ok, de que tu nivel de respuesta, ¿cómo se llama? Pues sí, de respuesta sea arriba de 80, ¿vale? O sea, y si ves que hay ok, preguntas que dices, Rudy, esto de plano ni en cuenta o no sé de qué me habla, tú no tengas pena, ¿eh? O sea, ok. tú dímelo, ¿vale? Mándame las capturas por WhatsApp y Ajá, bueno, yo mañana estoy a hacer una capacitación, pero tú me dices y yo en cuanto tenga tiempo, yo te digo, ah, mira, acuérdate que se refería de esto o, ah, mira, esto no te dice énfasis porque también si te fijaste, hubo cosas que no te mencioné. sí, Hubo cosas que las dejé como de lado por darle prioridad a lo que realmente sí, veo es que viene mucho en el examen, importante. ¿vale? Ok, Pero sí necesito que esos quiz los mecanices, pero vaya, así como si fuera reflejo condicionado, ¿no? ok, Sí, sí, porque 50% de tu calificación sí es lo que sabes, pero el otro 50 es que sepas responder preguntas. ok, Entonces, perfecto. eh, yo acabo de, bueno, no sé qué tiempo duró la sección, más o menos como 2 horas, ¿no? Sí, Ujú, un poquito más. un Sí. poquito más. Entonces, la grabé a partir de las bases técnicas. Ujú, La voy a dejar subiendo a YouTube para que, igual si quieres ahí como que repasarle, ok, adelante, ¿no? No hay problema. Y ya, si dices, oye, Rudy, es que esta pregunta no la entiendo, no sé dónde la sacaste, no sé de dónde salió. Ilumíname, por favor, dime, contéstame, etcétera. Entonces ya yo te digo, ah, esta pregunta es de este tema y te está hablando de esto, ¿vale? Pero necesito que las tengas ok, bien identificadas, ¿vale? Esa es tu tarea. perfecto. Y ya eh, nos veríamos el sábado, ¿vale? ¿Te ¿Sábado o parece? domingo? ¿Sábado? No puedo. Ah, perdón, perdón, sí, cierto, perdón, discúlpame, se me fue la onda, sí, el domingo, Ok, te veo en la tarde, sí, ¿vale? No sé cómo a qué horas te quedaría bien. pues a partir de las 2, 3 y ya estoy libre a la hora que tú me digas. Ok. ¿Te parece si nos vemos a las 6 de la tarde, el domingo? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Para repasar el módulo 2 que fue la segunda tanda de correos, ¿no? Exactamente, pero Ok. aquí, aparte, voy a ver cómo vas cómo concluiste con aspectos Los generales. aspectos generales. Ok, Que tienes esto muy, muy fortalecido en aspectos generales, ¿vale? ok, Y y bueno, si ya pudiste haber revisado riesgos individuales, pues hombre, estaría chulísimo, ¿vale? ok, Pero está esto que te fortalezcas mucho en aspectos generales para ir dando paso firme, ¿vale? ok. Buenísimo, muy bien. ¿Tienes alguna duda, Kenia? ¿Algo más en lo que te pueda yo apoyar? No, ninguna. ¿No? Ya. Buenísimo. Muy bien. Pues cualquier duda estamos en contacto ahí por WhatsApp, ¿sale, vale? Ok. Ándale pues. Cuídense Bueno, mucho. muchísimas gracias. Que Hasta pases, luego. chao, chao. Igual. Bye. Bye.